¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine. Son las 4:30 en punto y arrancamos en nuestro programa de hoy jueves con las secciones habituales de los jueves. Abriremos en primer lugar nuestra tertulia para repasar diferentes cuestiones como el uso de las mascarillas y su futura desescalada. Además, en 8 Magazine los jueves hablamos de meteorología y medio ambiente con Daniel Angulo, que hoy nos trae el pronóstico detallado para el fin de semana de carnaval y para quienes disfruten de un pequeño puente. Ya saben que el lunes y martes son jornadas no lectivas, así que habrá, además de los estudiantes, quienes puedan disfrutar de un largo fin de semana, pues especialmente dedicado a ellos la previsión meteorológica de esta tarde de la mano de Daniel Angulo. Pero también con él hablamos de medio natural y vamos a empezar a hablar de algunos signos primaverales como la floración del almendro. Mañana nos detendremos un poco más, por cierto, en ese tema con los almendros de Poza de la Sal. Pero hoy jueves recibiremos de nuevo a Jesús Toledano para abrir un nuevo capítulo de Historias de la Burgati, repasando el carnaval, por supuesto, la historia del carnaval en la ciudad, pero también algunas curiosidades sobre los bufones de la corte y también algunos disfraces improvisados, podríamos decir, que han llegado a las estatuas. Eso será de la mano de Jesús Toledano, pero ya saben que Jesús también está muy vinculado a la catedral, lo ha estado a través de la realización en esta casa de los reportajes de la serie documental dedicada a la Catedral Bella Burgartis, y hoy la catedral va a tener también protagonismo a raíz de la presentación del libro en una actividad programada por la Fundación Octavo Centenario y que nos trae la historia de uno de los principales arquitectos de la Catedral de Burgos. Se lo contamos dentro de un ratito. Y seguiremos hablando de carnaval con Gerardo de Mateo, que ha quedado con una chirigota en su lugar de ensayo, y vamos a tener un adelanto de estas coplas tan habituales en esta fecha de carnaval y tan satíricas, por cierto. Todo eso va a ocurrir desde ahora y hasta las 6 de la tarde, en directo aquí en la 8 Burgos y también a través de nuestra página web. Y después nos pueden ver por la noche en las redifusiones que hacemos aquí en la 8 Burgos o en plataformas como YouTube. Nosotros les planteamos este menú que ustedes degustan cuando quieran. Arrancamos con nuestra tertulia. Reika Decoración patrocina este espacio. Abrimos nuestra tertulia semanal que realizamos una vez más a través de videollamada. Conectamos de esta forma con Ana Redondo. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, Eneca. Hacía unas cuantas semanas que no te veíamos y nos alegra mucho que puedas compartir esta tarde con nosotros. ¿Todo bien, Ana? Todo bien, todo bien. Estaría mejor en plato. Bueno, pues yo creo que eso va a ocurrir muy pronto, pero es verdad, yo también preferiría que estuvieses aquí. Vamos a hacer todo lo posible para que eso se produzca. Me acompaña también a través de videollamada de Zoom Miriam López Maqueda. Miriam, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Eneca y Ana. Pues también encantada, pero mucho mejor allí, desde luego. Bueno, yo creo que pronto nos vamos a poder reunir. De hecho, los datos epidemiológicos son cada semana un poco mejores y ese va a ser el tema de nuestra tertulia, así que nos adentramos ya en ella. Me gustaría, antes de nada, hacer una referencia al estallido bélico en Ucrania, no para opinar sobre esta cuestión, porque yo creo que hay poco que opinar, pero sí para tener un recuerdo respecto, sobre todo, a los habitantes, a los ciudadanos ucranianos que están atravesando un momento tan difícil después de unos meses de máxima tensión. Yo tengo que confesar que era optimista respecto a la política internacional, pensaba que no íbamos a llegar a este extremo y, sin embargo, y lamentablemente ha llegado. Hay poco que opinar, mucho que lamentar. No sé cómo lo veis vosotras, si queréis decir algo o vamos directamente a la tertulia. Ana. Yo la verdad es que como de política, tanto de la de aquí como la de fuera, me causa tanto rechazo últimamente que poco puedo opinar porque poco sé. Desde luego que lo único que puedo decir es que una guerra nunca lleva a nada bueno y que no se debería de llegar a esa situación.
Desde luego, hay poco que opinar y mucho que lamentar. Miriam, ¿estás de acuerdo con esa cuestión? Es el fracaso al final de la política, ¿no? Llegar a un conflicto armado, así que pues la situación es lamentable. Sí, sí, yo pienso que hay muchísimos medios, ¿no? Y alternativas antes que llegar a una guerra en la que al final pues, se van a perder vidas, ¿no? Lamentablemente. Y ojalá hoy no sea un día histórico y simplemente se quede, pues no sé, en un susto. Pero me temo que bueno, en los próximos días pues tendremos que lamentar esta situación. En fin, una pena. Sumado a lo que ya estamos viviendo, terrible. La verdad es que está el ambiente más convulso y complicado, nos fijemos en lo que nos fijemos desde el punto de vista político, que nunca ha sido nuestro interés principal en esta tertulia, sí lo social, y de eso vamos a hablar. Desde ese punto de vista queremos abordar las mascarillas. Hace ya unas cuantas semanas que no es obligatorio el uso de las mascarillas en exteriores, siempre y cuando se pueda guardar la distancia de seguridad, no sea una situación masificada. Bueno, lo que ya sabemos, porque desafortunadamente llevamos mucho tiempo ya de pandemia y hemos aprendido algunas cosas. Pero sigue siendo llamativo que todavía hay muchísimas personas que continúan con la mascarilla en exterior. ¿Tenéis esa sensación de que todavía hay quien se resiste a quitársela, Ana? Sí, 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 desde luego. Bueno, ya en junio cuando se quitaron la primera vez, yo me acuerdo el primer día que salí a la calle que iba con mi pareja y nos decíamos, pero seguro que era hoy el día que quitaron Seguro las que se mascarillas, puede. pero seguro, ¿estás segura? No será mañana, no nos hemos confundido de fecha, porque éramos prácticamente los únicos que no la llevábamos. Y realmente, pues yo hay situaciones que me parecen hasta graciosas, ¿no? Pues yo he visto esta mañana pues a un chico en moto con mascarilla, que bueno, le vendrá bien, ¿no? Para los malos humos y para ¿no? Los tubos de escape y esas cosas. O una persona sola paseando con la mascarilla puesta, pues bueno, pues para mí me parece algo bastante ridículo que me parece que me gustaría preguntarles, ¿no? ¿Y cómo así? ¿Por qué haces eso? Si realmente les da alguna seguridad llevar la mascarilla estando solos y estando incluso en la naturaleza, que lo ideal sería respirar aire puro y oxígeno bueno, deleitarte que ya que tienes que estar muchas horas en un interior con la mascarilla puesta, en cuanto sales pegar una bocanada, hincharte los pulmones, que es, vamos, uno de los bienes que tenemos más preciados, ¿no? Para nuestra salud, el respirar, el oxigenarnos y, y, y bueno, en fin, que hay gente que no lo aprecia. Ahora intentamos hablar de por qué ocurre eso. Yo supongo que se sienten más protegidos. Yo también estoy deseando de quitármela en una circunstancia segura como a la que nos estamos refiriendo. Miriam, tú creo que esto ya lo abordamos hace un par de semanas. En aquel momento se seguía la gente sin quitar la mascarilla, la mayoría. Ahora, ¿la percepción cuál es desde tu punto de vista, Miriam? Pues mi percepción es la misma que la de Ana, es decir, tampoco respeto, ¿no? Porque creo que al final lo que está llevando a esta situación es el miedo. Entonces creo que es importante preguntarnos, ¿no? Y reflexionar sobre desde dónde queremos vivir, si desde el miedo o desde la confianza, porque al final también por una cuestión de paz mental es necesario que volvamos a la normalidad, porque al final salir a la calle y ver a gente con mascarillas, lo que he percibido es más personas con FP2 incluso, o sea, mucho más protegidas que antes. Entonces, también eso da una imagen, ¿no? de dónde estamos viviendo y en qué momento estamos viviendo. Yo respeto que al final la desescalada, ¿no? en las mascarillas, es decir, el ir quitándoselas poquito a poco, va a ser algo progresivo, ¿no? Pero es verdad que es muy necesario porque al final estamos focalizando siempre o poniendo el foco en la salud física, pero no en la salud mental. Y la salud mental es más importante casi que la salud física, ¿no? Porque la salud mental no se puede curar con una cuarentena o con un aislamiento de 4 días o con un ibuprofeno, ¿no? Sino que la salud mental puede tener unas repercusiones grandes
como ya se está viendo. Entonces me preocupa mucho esa imagen a la hora de poder estar en un espacio abierto en el que la posibilidad de infectarse es mínima o ínfima, aunque siempre hay un riesgo, es que la vida es riesgo también, pero empezar ya a llegar a la máxima normalidad, es muy importante. En cuanto a la desescalada a la que se refería Miriam hace un momento, ya se está debatiendo de qué forma se va a realizar ese retiro progresivo de las mascarillas también en el interior. Hace pocos días, desde la Asociación Española de Pediatría, se manifestaba su deseo de que progresivamente, sobre todo en las aulas de los colegios, se vaya retirando la mascarilla en interiores. Es verdad que la incidencia de esta sexta ola se está reduciendo y los datos son claros. Burgos ya no está en situación de riesgo extremo y cada día los datos de infección son más bajos, así que igual es el momento de abordar hasta que se produzca la siguiente ola, que sin duda llegará. Lo que no sabemos es cuándo, ni de qué variante, ni en qué condiciones, pero la Asociación Española de Pediatría ya pedía retirar progresivamente las mascarillas, empezando por primero y segundo de primaria. Recordamos que en infantil no es obligatorio el uso de mascarilla, y progresivamente y en ciclos de 2 semanas, que es cuando se puede valorar la incidencia, los datos, si van empeorando o no con la retirada de las mascarillas en esos grupos, pues ir aumentando hasta llegar a secundaria, ¿no? ¿Vosotras qué opináis, Ana? Pues yo opino que me da mucha pena que hayan tenido que ser una asociación de pediatría la que lo pida y no hayamos sido las madres y los padres de los niños saliendo a las calles y poniendo un puño encima de la mesa diciendo basta ya, porque para mí la mascarilla en la escuela hace mucho tiempo que sobra, pero mucho, mucho tiempo. O sea, yo no, de hecho no la hubiese puesto nunca, porque me parece pues un atraso. Ha habido momentos en los que ha habido muchos contagios y se ha seguido habiendo contagios con mascarilla. Y como antes ha dicho Miriam, la vida es riesgo también. Hay veces que, bueno, pues que tenemos que arriesgarnos, pero a nuestras criaturas les estamos haciendo, yo creo que mucho más mal que bien con esta obligatoriedad de la mascarilla. Miriam, ¿cuál es tu punto de vista? Es verdad que yo me gustaría introducir un elemento más en este tema, y es que hemos ido aprendiendo con la experiencia, ¿no? Probablemente equivocándonos. No sé en qué momento se tiene que quitar la mascarilla, y estamos hablando sobre esta cuestión, pero lo que ya hemos hecho, las medidas que ya se han tomado, seguramente ha sido por falta de conocimiento de las circunstancias concretas de la pandemia, ¿no? Por esa confusión en la que hemos estado y por una situación tan novedosa. Miriam, ¿tú qué opinas? Sí, yo lo que opino es que al final, como no hay una sintonía entre la directriz política y la directriz científica, ahí se produce el caos, ¿no? Es decir, si fuéramos de la mano, es decir, si los expertos pudieran asesorar, como están asesorando, de la mejor manera y con bases científicas, como repito, a la política, pues quizás habría unas directrices comunes, pero como hay tanta disparidad, al final las personas, ¿qué hacen? Pues entran en pánico, entran en angustia, entran en miedo, y eso provoca pues que sigamos llevando la mascarilla y sobre todo sigamos intentando ver que es una medida de salud, de protección, el tener a unos niños durante más de 5 horas en aulas, ¿no? con las ventanas abiertas, muertos de frío. Es decir, es que es increíble lo que ha sucedido. Entonces, yo respeto, porque el miedo al final te hace a veces perder un poquito, ¿no? El sentido común, pero creo que es hora ya de verdad de una reflexión profunda y, como dice Ana, me parece que deberíamos haber sido padres y madres los que hubiéramos reivindicado este derecho, ¿no? Porque al final, yo creo que lo he repetido aquí ya, siempre se dice que los niños se están haciendo fenomenal, que los niños se acostumbran a todo, y no es verdad, es que los niños no pueden hacer otra cosa de la que hacen. Entonces, deberíamos de empezar por ahí, es decir, que los coles fueran los primeros que hicieran la retirada de las mascarillas.
¿no? Y volver a la normalidad, porque de verdad las consecuencias van a ser bastante evidentes en muy poquito tiempo y nos vamos a dar cuenta todos, ¿no? Entonces, bueno, es muy complicado, pero por favor, debe haber una sintonía entre lo científico y lo político, porque si no, pues también se produce en cierto modo una guerra, ¿no? Como la que se está viviendo de otra manera. Es verdad obviamente. que es bien diferente el punto de vista según el colectivo al que abordemos. Sabemos que la infección, ahora sabemos que la infección en los niños suele cursar sin mucha gravedad, hay casos más complicados, pero en este punto de la pandemia ya conocemos eso, pero hay otros colectivos de edad o más vulnerables y todos tenemos que convivir en los que la incidencia es distinta. Seguramente ahí también hay cierta confrontación y no es lo mismo hablar de niños, por ejemplo, que hablar de adolescentes que son mucho más conscientes, por ejemplo, de el uso o no de la mascarilla. Los niños, como decía Miriam, poco se pueden rebelar, les imponemos la norma y la siguen. En el caso de los adolescentes es distinto y seguramente más complicado, y ahí sí puede tener otro tipo de consecuencias. Miriam. Sí, además es curioso, ¿no? Que tenemos problemas con la conexión de Miriam. Miriam, no te recibimos. Mi propia casa, no recibimos a Miriam con claridad. Vamos a intentar resolver ese tema. Ana, retoma tú, por favor. En cuanto a los adolescentes, que me parece un colectivo vulnerable en todos los aspectos, ¿no? Pero particularmente en este. ¿Tú qué opinas? Bueno, a mí los adolescentes me da muchísima pena, de verdad. Yo me siento reflejada, me pongo en su piel y pienso lo que hacía yo a su edad y lo poco que pueden hacer ellos ahora, y la verdad es que me da una pena tremenda. Para mí, de verdad, que yo veo adolescentes por la calle comportarse de una manera estupenda, incluso se ponen mascarilla, están en grupos y con la mascarilla puesta. Yo de verdad que creo que también es un colectivo con el que nos hemos pasado mucho y verdaderamente ellos ya tienen una manera de rebelarse, tienen recursos, ¿no?, para rebelarse los adolescentes, de decir, no quiero ponerme la mascarilla, ¿no?, que es lo que estamos tratando ahora mismo, que los niños más etapa de infantil, pues son más, obedecen, ¿no? O sea, lo que les digan lo hacen, porque además están en una situación de peligrosidad. Ellos lo que tienen el instinto ese de a mí lo que me diga mi mamá, porque mi mamá es la que me provee la comida y el techo, ¿no? Sin embargo, los adolescentes ya están en esa etapa rebelde en la que podrían decir, bueno, pues adiós mascarilla y me la quito y paso de todo, y la verdad es que yo no veo mucha rebeldía por parte de los adolescentes, que yo les apoyaría, su rebeldía sin duda, porque creo que es un colectivo que está sufriendo mucho la adolescencia. En un futuro, todo lo que les pase en un futuro, o sea, lo que les pasa ahora saldrá en un futuro, tanto para lo bueno como para lo malo, y deberíamos de respetarles más, yo creo. Miriam, no sé si podemos escucharte ahora, si llegas con buena calidad. Miriam, adelante. Lo intento. ¿Se me oye ya? Sí, te oímos. ¿Sí? Muy bien. Es que antes no te entendíamos. Pues, claro, yo también estoy teniendo problemas. Pues sí, lo que comentaba Ana, ¿no?, que al final es curioso que los adolescentes estén tardando, ¿no?, en quitarse las mascarillas. Como dice Ana, pues yo también, o sea, les apoyaré y al final estaría con ellos en la liberación de la mascarilla, pero no está pasando. Y también debemos preguntarnos por qué, ¿no? Al final está empezando a aparecer el síndrome de la cara vacía, ¿no? Es decir, que el adolescente se ha tapado y está muy cómodo con esa máscara. Entonces, esto también tiene una repercusión, ¿no?, en la formación de su identidad, que es lo que le está pasando al adolescente en este momento. Entonces, bueno, pues lo veremos más adelante, pero sí que sería, y ahora ya lo pondría como obligatorio, el adolescente debería ir con la cara descubierta, ¿no? Y viéndose... De momento la normativa sigue siendo el uso de la mascarilla en interior, y veremos cómo evoluciona. No vamos a hacer ningún llamamiento, cada uno sabrá lo que hace, pero la norma es clara, tenemos que usar mascarilla en interior y bueno... exterior, la siguen llevando. Entonces, sí.
claro. Oye, me gustaría antes de despedirnos hablar con vosotras del carnaval, porque significa la primera cita en este contexto de pandemia. Fue la última fiesta que se celebró y de las primeras que se van a retomar, ¿no? Después llegarán las fallas y otras actividades que han estado paradas en los 2 últimos años y bueno, también esto es un signo de cierta normalidad, no completa, pero los pasos son adelante, ¿no, Ana? Sí, sí, además yo recuerdo perfectamente el carnaval del 2020 como eso, la última fiesta, ¿no? que tuvimos así, además fue un fin de semana que me acuerdo que hizo muy bueno y nos lo pasamos fenomenal así en familia y lo recuerdo como, jo, que vuelva a eso otra vez y yo de verdad espero que este fin de semana se respire normalidad. Disfruten tanto niños como mayores del carnaval. En Burgos, además, habíamos cogido como cosas de otros sitios, ¿no? Las chirigotas, estaba súper divertido y hemos estado 2 años, bueno, no, 2 años realmente no, porque en el 20 sí que hubo, pero bueno, han sido 2 años, ¿no? Sin fiestas, sin las fiestas de San Pedro, etcétera. Ojalá este fin de semana se retome esa normalidad y esa alegría y le deseo a todo el mundo que se lo pase fenomenal. Miriam, en las imágenes que estamos viendo corresponden a ese último carnaval de 2020 en la capital. Miriam, ¿tú cómo recibes estas fiestas de carnaval? Pues a mí no me ha gustado mucho nunca el carnaval, esto tengo que confesarlo, pero creo que al final es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, siempre se nos juntan las fiestas y ahí nos empezamos a poner nerviosos, ¿no? Con las aglomeraciones. Entonces creo que al final es más importante otras cosas, ¿no? Las que hemos estado hablando ahora mismo en la tertulia, pues empezar igual por esa desescalada progresiva y empezar a entender que hay que llegar a una normalidad. El que haya carnaval, el que haya fallas, el que haya San Pedro, creo que es más secundario, aunque también importante. No. Vaya, volvemos a perder la conexión con Miriam, que ya no es de buena calidad, pero en cualquier caso tenemos que despedirnos. Espero que volvamos a encontrarnos en forma presencial aquí en el plató muy pronto. Gracias a las dos, Miriam y Ana, por haberme acompañado y hasta pronto, Ana. A Miriam creo que ya la hemos perdido. Y a Ana también la hemos perdido. No, yo estoy Vale, pensaba que sí, digo, joder, se nos ha ido la conexión a... Bueno, he tenemos dicho que... adiós con las manos, he dicho adiós con las manos, pero no creía que no me... por no silenciarte, Neca, discúlpame. Bueno, no, es que yo no te veía. Mil gracias, Ana. Hasta pronto, que la Muchas próxima vez gracias. sea Chao, chao. presencial. Y le Ojalá, mandamos ojalá. un beso a Miriam también, con la que hemos perdido la conexión. Hasta pronto. Con ustedes nos vamos ahora a la Catedral de Burgos, donde esta mañana se ha presentado a los medios, la presentación oficial del libro va a ser esta tarde, un libro que ha sido la tesis doctoral del investigador Nicolás Menéndez, que ha investigado sobre la forma de trabajar de Juan de Colonia, uno de los arquitectos más importantes de su época y relevantísimos respecto a la catedral. No en vano es, por ejemplo, el autor de las agujas. Con él ha estado en la Catedral de Burgos en la presentación, como les decía, a los medios, al público en general. Será esta tarde y seguro que pueden asistir. Esto solo es un adelanto. Juan de Colonia fue uno de los arquitectos más importantes del siglo XV y también de la catedral. Ahora el historiador asturiano Nicolás Menéndez desvela en su libro el modo de trabajar de Juan de Colonia y su papel en el diseño de la catedral. Mi interés por Juan de Colonia empieza durante mis primeros años de la carrera en la Universidad de Oviedo y luego también lo fui desarrollando a lo largo de los años de carrera, podríamos decirlo así. En Alemania es donde escribes esa tesis. Exactamente, sí. Me fui a Alemania con una beca de investigación y luego decidí comenzar con el doctorado en Alemania, en la Universidad de Colonia. ¿Qué es lo que llegaste a descubrir? Pues bueno, en principio muchas cosas, pero podemos ver aquí, por ejemplo, en la fachada
de Santa María, pudimos localizar las juntas constructivas, por así decirlo, las fronteras entre la obra del siglo XIII y la obra del siglo XV, y gracias a eso podemos definir qué construyó Juan de Colonia y qué no. Y en función de esa definición de qué fue lo que construyó, pudimos llegar a la conclusión de que lo que está haciendo Juan de Colonia en la fachada de la catedral es construir siguiendo el estilo del siglo XIII, algo que está probado documentalmente por la documentación. ¿Cuándo llega Juan de Colonia a Burgos? Tradicionalmente se ha dicho que habría llegado hacia 1440, y creo que hemos podido demostrar que esa idea remite a una leyenda que se codifica o que se desarrolla desde el siglo XVII y luego también que se va a codificar en el siglo XVIII, y ahora lo que planteamos en este trabajo es que Juan de Colonia habría llegado a Burgos unos años más tarde. Es uno de los arquitectos más relevantes del siglo XV. Podríamos decir uno de los arquitectos más relevantes de la historia de la arquitectura medieval española. Y con un papel clave en la Catedral de Burgos, empezando por las agujas. Exactamente. También sabemos que fue el arquitecto que diseñó el primer cimborrio, que, como bien saben, sufrió un derrumbe en el siglo XVI y que fue reconstruido. Y que también aprendió de arquitectos españoles. Pues lo que podemos ver, que a Juan de Colonia no solamente le mandaron construir unas agujas, que podemos ver siguiendo una tipología que procede de Alemania, sino que también le encargaron construir edificios siguiendo modelos españoles, como en el caso de la iglesia de Miraflores, que sigue el modelo de una iglesia sevillana, que es el de la Cartuja de Nuestra Señora de las Cuevas. Como decías antes, en cuanto a las torres, esto es un estilo de siglos anteriores, pero fue por órdenes del obispo de Cartagena. Sí, del obispo Alonso de Cartagena, exactamente, y eso está documentado. Es una cuestión preciosa, porque también era un tema que no se había explotado en una fuente. En la primera biografía del prelado se recoge cómo éste había mandado construir la obra nueva en correspondencia a la obra antigua, lo que quiere decir en el estilo del siglo XIII. En la tesis también mencionas la capilla de la Visitación. Exactamente, sí. ¿Qué has podido descubrir en esta capilla? Es una capilla que siempre se ha dicho, desde el siglo XIX, que habría sido obra de Juan de Colonia. En realidad no tenemos ninguna fuente documental que avale dicha tesis, y en realidad en su arquitectura no podemos localizar ningún elemento que nos recuerde o que podamos vincular a la arquitectura alemana, sino más bien en esa arquitectura lo que podemos ver es un lenguaje arquitectónico y unas técnicas constructivas que podemos vincular al hacer de los arquitectos del norte castellano de la época. Por así decirlo, esa capilla podría haber sido construida perfectamente por una serie de canteros castellanos. Ahora todo ese trabajo está concentrado en el libro, pero ¿cuánto tiempo te ha llevado? Pues ha sido un proceso muy largo, porque empecé en realidad al principio con la disertación o lo que sería la tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, pero luego me fui con una beca de investigación a Alemania y decidí finalizar la tesis allí, bajo la dirección de Norbert Nussbaum, y claro, en ese proceso también tenía que aprender el idioma, para redactar la tesis en alemán, ¿no? No solamente eso, sino que por cuestiones personales pues también se fue alargando dicho proceso. Como dices, esa tesis en alemán, y ahora la Fundación Octavo Centenario ha sido quien ha financiado esa traducción al castellano. Exactamente. Llegó una invitación del Cabildo a traducir aquella obra, que más o menos por eso del lenguaje estaba condenada a no ser precisamente leída en España, no tener
la posibilidad de ser leída por un gran público, y estoy muy agradecido de tener la oportunidad de publicarla en castellano, en español. Sí. Con todo lo que has descubierto gracias a este trabajo, ¿podemos decir que de alguna manera has cambiado la historia de la Catedral de Burgos? No me atrevería a decir eso, pero lo que sí proponemos, o lo que sí propongo en este libro, es una visión, podríamos decir, un tanto heterogénea con relación a lo que se venía contando en la historiografía tradicional. Pero bueno, también podemos decir que esta visión heterogénea es fruto de un análisis sistemático de las fuentes y un análisis sistemático de los edificios que no había sido realizado hasta el momento. ¿Qué es lo que más les va a sorprender a todos aquellos que se acerquen hasta esta presentación? Bueno, pues esa presentación con mucha ilusión, también podríamos decir con gran gratitud, con respecto también al cariño y a las muestras de interés que están mostrando los medios en Burgos, con respecto a algo que no me esperaba, si puedo decir verdad. Y lo que vamos a contar esta tarde, pues bueno, voy a hacer un par de pinceladas históricas sobre este personaje, y voy a hablar de la obra Prínceps de Juan de Colonia en Burgos, que no es otra que las torres y las agujas de la Catedral de Burgos, que es una obra icónica que se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad, y que es una obra que los burgaleses creo que ven la mayor parte de los días de su vida. Sobre eso vamos a hablar. Gracias, Sandra. El libro se presenta, como les decía, esta tarde en la Catedral. Nosotros continuamos en 8 Magazine justo después de esta pausa para la publicidad. A la vuelta recibimos a Daniel Ángulo para planificar desde el punto de vista meteorológico el fin de semana de Carnaval. Hasta el martes nos vamos a ir. También vamos a repasar en qué punto está nuestro entorno natural. Ya hay almendros floreciendo en puntos como Poza de la Sal, por ejemplo. Nos lo va a mostrar Daniel Ángulo. Y tras la pausa recibiremos también a Jesús Toledano e Historias de la Burgatia. Hasta ahora. Queso de Sasamón patrocina este espacio. Son las 5:09, estamos de vuelta en 8 Magazine. Nos vamos a ocupar en los próximos minutos, como les he contado, de la previsión meteorológica de cara a los próximos días. Nos vamos a centrar en el fin de semana, pero vamos a llegar también hasta el martes, porque lunes y martes son jornadas no lectivas y habrá quien pueda disfrutar más allá de los escolares del puente. Pero en esta sección no hablamos solo del tiempo, también nos ocupamos de otros temas relacionados con la naturaleza. Para eso consultamos siempre con nuestro experto, Daniel Ángulo. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eneca. Muy buenas tardes a todos. ¿Habrá quien tenga puente? Pues hay mucha gente que tiene puente, sobre todo los profesores. Bueno, sí, los profesores y los estudiantes seguro. Hoy es el jueves lardero, es una de las días para mí, fíjate, más entrañables, porque yo me acuerdo que en mi época hacíamos siempre una pequeña merienda. Era el día de la merienda, donde sí, ayer nos lo contaba Alfonso Díez. Después aquí. de merendar hacíamos unos juegos y tal. Que era el día más importante para los niños, ¿no? Para los niños siempre ha sido el jueves lardero. Yo es que tengo como uno de los días más bonitos. Casi, bueno, que quería que llegase este día más que los Reyes. Vamos, era uno de los días más bonitos siempre del año, ¿no? Además el inicio del carnaval, suponía luego unos días, aunque el carnaval yo en mi época no se celebraba como ahora, con tanto disfraz, que ahora, bueno, ayer ya vi gente disfrazada, niños y tal, pero vamos, no se celebraba con tanto ímpetu como ahora, que eran otros años, aquellos años, los años 60, 70, que bueno, aquellos no había carnaval, el carnaval no propio sí, pues se fue recuperando a partir de los 80, cuando después de la luego va a venir Jesús Toledano para contarnos esa historia. La cuestión es que, no, es que a mí hay un fin de semana largo y que hoy ¿quieres detallar la previsión sí, hasta la jornada del martes?
Así es, sí, vamos a ampliar y vamos a detallar, pero mira, cuando venía para acá se ha puesto el cielo nuboso, 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 oscuro, 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 y es que tenemos ya un frente llegando que nos está dejando lluvias en el norte, y ojo, porque si hay alguien que va a salir ahora de paseo, se ve que, y luego, pues bueno, piensa volver un poco más tarde, que se lleve bastante abrigo, porque va a empezar a soplar viento del nordeste. Ese frente que está pasando ahora va a dejar lluvias, ya vemos que el cielo está oscuro, oscuro ahora mismo, y luego va a entrar viento del nordeste que se va a intensificar, total que va a ser una tarde bastante desapacible y sobre todo una noche desapacible por la presencia de ese viento. Lluvias, va a llover solo en el norte, quizás alguna llovizna por aquí, pero poca cosa, pero ojo, como digo, porque va a reciar el viento y va a entrar fresco. Claro, que nos hemos mal acostumbrado estos días de atrás, casi primaveral, en manga corta, hemos visto mucha gente en camiseta y tal, pero esta tarde no va a tener nada que ver con las tardes pasadas. Bueno, luego profundizamos en la previsión meteorológica. Vamos a hablar de otras cuestiones antes, Daniel. Les he avanzado a nuestros espectadores que vamos a ver un anticipo de la primavera, porque hay algunas variedades arbóreas en este caso que ya están floreciendo. ¿Los almendros son los primeros? Sí, el almendro es el árbol por excelencia. Normalmente, pues en España suele florecer por el 14 de febrero. Aquí en nuestra provincia lo suele hacer siempre pues una vez entrado marzo. Pero este año, como estamos teniendo unas temperaturas más altas de lo normal, sobre todo temperaturas máximas, pues ya están los almendros florecidos, ya se les podía ver en febrero por San Valentín, pues es típico que empiecen a florecer en muchas zonas de España, de hecho en el Levante, en el sur, y ya les vi yo incluso en enero, porque este año se ha adelantado mucho la floración, pero en nuestra provincia, que tiene unas temperaturas más bajas, pues lo normal es que empiece sobre el 10 de marzo a florecer, pero fíjate que estamos a 24 de febrero, hoy día de San Matías, y ya, pues sí, están empezando ya los cerezos, ya se les ve florido, ya hemos visto bastantes. Sobre los almendros, los cerezos. Los almendros, los cerezos. Sí, que hablaremos también de cerezos en su momento, Daniel, sí, hombre, sobre todo de las caderechas. Los almendros ya están sí florecidos por todo el Valle del Duero, el Valle de la Arlanza, que es donde más se encuentra, porque por el norte hay menos, pero allí ya están empezando. Algunas variedades, como tú has dicho, y no todos, pero bueno, ya se ven flores, sí. Mañana van a venir representantes de la Oficina de Turismo de Poza de la Sal porque han diseñado unas visitas guiadas al hilo de la floración de los almendros, y es una propuesta muy chula que queremos hacerle a nuestros espectadores mañana. Pero ya hemos visto las primeras imágenes. Sí. Daniel, hoy vamos a aprender un término que yo hasta ahora desconocía y que me has enseñado tú, y lo queremos compartir con todos nuestros espectadores que puede que ya conozcan. ¿Qué es un candilazo, Daniel? Pues un candilazo es algo que se produce al atardecer o al amanecer, y es que la luz del sol blanca ya sabemos que está compuesta por luces de distintos colores, y que tienen además distinta onda. Las blancas y azules tienen una onda no muy larga y por eso las vemos cuando está el sol arriba, por eso vemos el cielo azul, vemos la luz blanca, pero cuando ya el sol está en el horizonte, tanto al amanecer como al atardecer, entonces lo que predomina es la luz de onda corta, como es el rojo o el amarillo. Esa luz de onda corta se refleja en las nubes altas que estamos teniendo estos días, porque estamos con cielos despejados, han aparecido muchas nubes altas, muchas nubes medias. Entonces esa luz de onda corta, como digo, se refleja en las nubes y por eso se producen esos espectaculares atardeceres, que se conoce con el término, como tú bien has dicho, Eneca, de candilazo. Se ha producido, dice, pues además se está saliendo en todos los medios y se ha vuelto muy popular, dice, se ha producido un candilazo, y es eso. Toda la vida se ha llamado pues a reboles al atardecer, cuando se forman estas luces rojas, estas luces amarillas, que la verdad que son espectaculares. Siempre que haya nubes altas y medias se van a producir esos candilazos, esos arreboles. ¿Qué significa eso? Dice que cuando aparece esto, ¿qué significa? Bueno, pues puede significar que a la vuelta de unos días puede haber un cambio de tiempo, porque son nubes altas que normalmente preceden a un frente frío que nos puede traer lluvias. Entonces, a veces aparecen sin más, son nubes altas que aparecen más y entonces será ese lugar. Pero bueno, la condición para que se produzcan los candilazos, que vemos fue fotografiado esta semana en Lerma, es que haya nubosidad de tipo alto y medio. Entonces, la luz, como he dicho, de onda corta se reflejará en esas nubes. Vamos con nuestra entrega de hoy del refranero. Daniel, ya has dicho que hoy es San Matías.
¿Y cuál es el refrán que va con la siguiente imagen, por cierto? Sí, pues por San Matías cantan las totovías. Fíjate, las totovías son unas aves muy parecidas a las alondras, a las calandrias, y que ahora ya empiezan a cantar. Si estos días que ha hecho bueno hemos salido al campo, pues oímos un canto como aflautado, allí a lo lejos, desde un seto y tal. Es un canto muy bonito, parecido al de las alondras, pero bueno, el de las alondras se oye más tarde, este es el que se oye más pronto. Y corresponde a esta, como digo, a este pájaro que habita normalmente pues, en las zonas así con pocos árboles, en los campos de cereal. Lo que pasa que, bueno, antes era muy común, se la oía mucho, y empezaban siempre a cantar por esta época, por eso el refrán dice, por San Matías cantan las totovías, pero últimamente las totovías, como esos pájaros que habitaban, digo que habitaban, porque cada vez hay menos, las alondras, las calandrias, cada vez van desapareciendo, es decir, cada vez se oyen menos estos cantos, un canto típico que siempre han oído nuestros abuelos, nuestros antepasados, pues en la actualidad se oye cada vez menos. Y esto es pues por una agricultura muy industrial que se está haciendo cada vez más, que arrasa con todo, en el que se usan pesticidas, herbicidas en grandes cantidades, y esto pues está lógicamente haciendo disminuir estas aves que han sido siempre propias de los secanos, como decíamos, de los páramos. Es lamentable, porque antes, por ejemplo, hace unos años, pues hoy salías al campo y oías por todas partes, oías a las totovías, oías a las alondras, y hoy ya, pues cada vez es menor el canto. Además, como antes había más, pues digamos que se enzarzaban unas con otras a cantar, a ver a quién cantaba mejor, entonces se oía por todas partes, y ahora como apenas tienen competencia, pues el canto ha disminuido. Fíjate qué curioso, Eneca, que mientras algunas especies emblemáticas como el águila real, el águila imperial, el buitre negro, aquellas que decía nuestro paisano Félix Rodríguez de la Fuente, que bueno, pues que estaban en peligro de extinción en los años 70, esas aves, fíjate, se están recuperando, y otras, las más comunes, las que veían nuestros abuelos por el campo siempre, las que encontraban sus nidos en las alfalfas, en una linde, pues esas están desapareciendo. Entonces, hay que hacer una llamada de atención para que por San Matías sigamos oyendo las totovías. Daniel, vamos a mostrar otras dos imágenes, las dos últimas de hoy que nos han hecho llegar los espectadores. Primero vamos a ver un paisaje de nieve, porque esta semana también se han producido la semana anterior se han producido precipitaciones en forma de nieve que nos ha dejado paisajes como este en puntos de montaña, claro. Claro. En este caso, en uno de los puntos emblemáticos donde siempre nieva y donde es más fácil que nieva, porque es uno de los puntos más nivosos de toda la península ibérica, de toda España, es el puerto de Lunada. Siempre que nieva algo, que pasa un frente por el norte, deja nieve y enseguida se dice en invierno, cerrados los puertos de Lunada, La Silla y Estacas de Trueba. Eso ya no se lo sabe todo el mundo, ¿no? Seguido. Bueno, pues la pasada semana pasó un frente frío, fíjate, que dejó nieve. Y esta es la imagen. Claro, esta nieve hoy ya ha desaparecido, porque como han subido estos días, hemos tenido temperaturas altas, pues ha desaparecido. Pero sí que queríamos mostrar esta foto de la semana pasada, de ese frente que dejó nieve en el puerto de Lunada y que lo recogieron los amigos del refugio de Castrovalnera. Y vamos a ver la última imagen de la tarde antes de la previsión, que también te han hecho llegar tus espectadores, Daniel. ¿De Sí. qué lugar se trata? Bueno, pues estamos viendo el río Rudrón. Bueno, la falta de precipitaciones se está notando ya en el caudal de los ríos ya pues este año están bajando con mucho menos caudal, pero el año pasado por esta época casi estaban desbordados y este año pues bajan con mucho menos caudal. Y este es un lugar precioso que se encuentra dentro de lo que es la ruta del río Rudrón. En concreto esto está en Moradillo del Castillo, cerca del molino Rasgabragas, que se llama así, ¿no? Es un molino. Es un nombre particular, ¿eh? Sí, pero vamos, es muy conocido, ¿eh? Cualquiera que se dedica al senderismo y ha hecho este sendero, allá hay un molino, como digo, se llama el molino Rasgabragas, y cerca está esta presa que nos muestra, como digo, el bajo caudal que en este momento tiene en concreto el río Rudrón, que ahora tenía que estar por todo lo alto. Daniel, vamos con la previsión, porque como hemos dicho, hay mucha gente que va a disfrutar de un largo fin de semana, la comunidad escolar y educativa al completo, sí, como sí. Poco. Así que, ¿cómo va a ser el fin de semana? Bueno, el fin de semana va a empezar, como digo, mañana con ambiente frío, mañana durante todo el día, ya vamos a ver el mapa, cielos nubosos en el norte y viento del nordeste todo el día, va a estar haciendo frío, o sea, vamos a pasar al ambiente desapacible.
Y además por el sur de España, como vemos, va a haber algunos chubascos. Las lluvias por fin van a llegar a zonas donde hacía tiempo que no llovía. Hoy ha estado lloviendo, que poco, en Andalucía occidental, y mañana esas precipitaciones se trasladan al centro, a Extremadura, Castilla-La Mancha, al Levante. Aquí en nuestra provincia, como digo, lo que va a haber mañana es viento, mucho viento durante todo el día y bajada de temperaturas. De hecho, mañana, fíjate que hoy estamos teniendo máximas de 13 grados. Pues bien, mañana las máximas apenas van a pasar de 8 o 9 grados, pero la sensación térmica va a estar en 6 grados por el viento este del nordeste que tenemos esta tarde, que está arreciando, que va a arreciar esta noche. Entonces mañana viento todo el día, sensación térmica de ambiente fresco y jornada que volveríamos a decir invernal. Ojo, y también puede caer algún chubasco de nieve en la Sierra de la Demanda, pero vamos, en cualquier caso poca cosa. Más que nada mañana frío, nubes y claros con ambiente desapacible. Nubes a primeras horas por la mañana y luego claros por la tarde. Así van a empezar los carnavales. Eso es viernes. ¿Y el sábado? Bueno, el sábado estamos ahí pendientes de esa borrasca que está por el sur de España. El sábado parece que podría seguir dejando chubascos en algunas zonas, pero sobre todo en zonas montañosas, aisladas. Aquí lo que vemos es que vamos a tener nubosidad. Bueno, por la mañana va a estar poco nuboso, con lo cual habría algunas heladas al amanecer. Y luego habría un aumento de nubosidad ya por la tarde y podría haber algún chubasco, sobre todo en la zona de la sierra, por el sur, por el oeste, pero en cualquier caso un chubasco aislado, débil, poca cosa. Eso sí, parece que el sábado ya se para el viento del nordeste, que vamos a tener mañana, y recuperan las temperaturas. Ya el sábado volveríamos a tener 14 grados. O sea que ambiente más templado, con posibilidad de algún chubasco aislado y débil por el sur y por el este. Eso es lo que vamos a tener el sábado. Pero vamos, un ambiente más agradable. Ambiente más agradable, por ejemplo, la tarde del sábado, que es el desfile del carnaval, pues bien, ambiente agradable, sin viento frío del nordeste. ¿Y el domingo, que hay muchas celebraciones por la tarde en la provincia, Daniel? Bueno, el domingo tenemos ahí que pues va a haber como nubes claros, pero las temperaturas van a seguir siendo suaves. Si acaso surgiera algún chubasco sería por el oeste, pero en cualquier caso aislado y débil, poca cosa. Pero en definitiva, un domingo de carnaval, pues ideal para, como tú dices, ir a la provincia a recorrer y a disfrutar de esas celebraciones del domingo de carnaval. Podría haber algún chubasco, porque no va a estar despejado como ayer, no, como estos días de atrás. Va a haber algún chubasco por el oeste, por el suroeste, pero poca cosa en general, y temperaturas, como digo, en ascenso este día. Nos queda lunes y martes. Bueno, pues aquí es donde van a llegar algunos cambios. El lunes no, el lunes va a ser el mejor día de toda la semana, el lunes incluso con cielos despejados, veríamos incluso el sol por la mañana, luego por la tarde aparecerían algunas nubes altas, pero el lunes el día mejor, con temperaturas en ascenso. De hecho, el lunes vamos a tener máximas de hasta 16-17 grados, así que el lunes de carnaval, el mejor día. Y hay que aprovechar porque ya el martes... Sí, se tuerce la cosa, sí, ¿no? En cuanto a estar en la calle, llegarán las precipitaciones que serán muy bienvenidas, porque sí, estamos en una época muy seca y estamos preocupados por esa cuestión. Pero ¿puede que se fastidien los entierros de la sardina, por ejemplo? Bueno, a ver, porque está la cosa muy cambiante, ¿eh? Ya es natural que ahora cuando nos acercamos a la primavera, que con el mes de marzo, porque ya el lunes se acaba febrero, se inicia el mes de marzo, bueno, pues en el mes de marzo ya las masas de aire se van calentando y eso hace que tengan más movimiento. Por eso marzo, pues ya los modelos, ya los mapas ya no son tan fiables así a largo plazo, y de hecho ya estamos viendo cómo los mapas, los pronósticos para marzo nos traen más cambios. Parece que sí que se va a empezar a mover la atmósfera, que esto ya va a empezar a cambiar. De hecho, ya el martes mismo, pues nos llegaría un frente, es lo que nos dicen los pronósticos. Ojo que a partir de ahora ya digo, los pronósticos así a más largo plazo, a más de 4 o 5 días, cambian mucho y son menos fiables que hasta ahora. Bueno, este invierno ha sido muy fácil porque hemos tenido anticiclón, entonces ha sido muy fácil. Pero ya todo esto se va a complicar con la llegada de la primavera. Marzo ya es un mes primaveral desde el punto de vista meteorológico y marzo nos trae, como digo, cambios. Un frente por la tarde que nos podría dejar lluvias de cara a la noche. Eso es lo que nos dicen en los modelos ahora. Vamos a ver, porque se podría retrasar y llegar el miércoles. Pero bueno, en principio, buenas temperaturas durante este carnaval. El mejor día el lunes, con un día de sol y magnífico. Y luego el martes por la tarde y al final por la noche sí que podríamos tener lluvias ya generales, vamos. Daniel, pues vamos a disfrutar del fin de semana, del puente que lo tenga, del carnaval y del tiempo venga como venga. A ti te esperamos el próximo jueves, ¿de acuerdo? De acuerdo. Nos vemos Estaremos entonces. Que ya estaremos en pleno mes de marzo. Sí, ya estaremos en pleno mes de marzo. Nos vemos en marzo entonces, Daniel. Y a ustedes les veo tras la publicidad. Entonces regresamos con Jesús Toledano, Historias de la Burgati y más carnaval.
Las 5:31, momento para abrir Historias de la Burgati con Jesús Toledano. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Neca. Hoy vamos a hablar de carnaval, entre otras cosas, porque vamos a retomar la historia del carnaval más reciente, pero vamos a hacer también en el primer tramo, que si te parece arrancamos ya, por unos personajes que también tienen que ver con el carnaval, ¿no? Vamos a hablar de bufones que históricamente han tenido un papel controvertido en las cortes. Sobre ¿no? todo yo creo que distorsionado por el cine. De alguna forma nos introducimos en una etapa de transgresión, de divertimento, de burla, de originalidad, ¿no? De humor. La propia palabra chirigota es cantar humor, viene del portugués. Sí, pero de humor satírico, burlesco. Claro, burlesco, algo que precisamente hacían los bufones en la corte, y ese humor, en un periodo como era el medievo, ese humor que ellos tenían en el empeño, ese era el que se les encargaba en la corte, tenía mucho que ver precisamente con lo que vamos a tratar de reproducir, o tratamos de reproducir siempre en carnaval. Y en este caso, fíjate, los bufones, de alguna forma te digo que se ha distorsionado por parte de la cinematografía, porque nos dan siempre la imagen de un personaje alocado, excéntrico, que efectivamente tenía que ver mucho con eso, tenía que llegar y ir saltando cuando venía su señor, tenía que hacer todas esas exhibiciones, pero previamente y lamentablemente se les sometía, porque se les obligaba, a una educación que tenía que ver con cantar coplas sexuales, hacer juegos de manos, hacer juegos de malabares, y muchas veces provenían de un mundo rural pobre, empobrecido, y desde luego eso llevaba a que llegasen a las cortes, en este caso, como bufones, como de alguna forma el cargo predestinado a ser el hombre de placer de su señor. Muy importante lo de hombre de placer, porque lo vamos a engarzar luego con un personaje burgalés. En este caso, fíjate, vamos a poner el punto de atención en una leyenda que corre por Pancorbo, y corre incluso, la traslada Víctor Hugo a su libro La sonrisa del hombro, el hombre de la sonrisa. En este caso de Pancorbo se dice que en ese tiempo precisamente medieval, en el cual era un punto, como lo sigue siendo, de cruce de caminos, de paso entre un sitio y otro, entre la meseta y la llanura alavesa, existía allí, insisto, es una leyenda, existía allí una escuela precisamente de bufones. Y nos dice Víctor Hugo, los compraniños, decía que aprovechando esos barullos, ese desorden que se producía precisamente en las ferias, se compraban niños, se robaban niños, y de alguna forma esos serán destinados a los bufones de la corte. Incluso que se sometían a introducirles en una vasija de barro para deformarles el cuerpo, para que tuvieran desde luego esa adecuación a que fueran algo degenerativo en la corte. Bueno, no. Jesús, esto, que a mí ya me lo ha contado Jesús Toledano antes de trasladárselo a ustedes, lo tenemos que poner en el ámbito de la leyenda. Leyenda, sí. Es seguramente lo que ocurre, que Víctor Hugo señala a Pancorbo como donde están los compraniños, en ese sentido, para destinarles a bufones. De ahí precisamente viene la sonrisa del Joker de Batman, casi nada, es de increíble. ahí de donde se inspiran los directores de Batman para recoger esa sonrisa y llevarla precisamente a un mito ya como es la sonrisa de Joker. Hemos hablado de niños, Jesús, pero hemos visto ya imágenes y vamos a detenernos un poco más en ellas, las vamos a ver de nuevo enseguida. En las cortes el papel de bufón lo realizaban niños, pero también personas con algunos problemas físicos, Exacto, de enanismo, deformidades. A mí, antes decías que el cine lo ha distorsionado un poco, a mí esto me lleva a las películas más freak, ¿no? Sí, pero en este caso no es la distorsión cinematográfica, sino que es absolutamente real, tan real como que vamos a poner el nombre de una burgalesa, Eugenia Martínez. Gracias al trabajo que María Jesús Jabato hace como miembro de la institución Ferran González, desarrolla un estudio sobre este personaje, que fue precisamente uno de esos personajes degenerados, con defectos físicos, que también llegaban a la corte para dos cosas, tenían dos motivos en este caso. Uno, divertir, y otro, que pudieran formar parte de un gabinete de curiosidades en el cual los reyes los enseñasen en sus fiestas, los enseñasen de alguna forma en lo que eran todos sus eventos. Y en el caso de Eugenia, lo que tenemos precisamente es una mujer que nace en la Merindad de Montija, nace en Brizuela de Piernes, y que desarrolla inmediatamente, nada más nacer, problemas de obesidad, problemas de raquitismo, que le llevan a, dicen las crónicas, que con 6 años pesar casi nada 25 kilos. Entonces, a partir de ahí,
Eso en un medio rural puede inducir a que tener que quedarte en casa, a las chanzas, a las risas, y sin embargo a ella se la llevan a la corte. Ya ella ha nacido en 1674 y en 1680, con 6 años, es introducida por sus padres en la corte. Hay que tener en cuenta que estamos en la corte de los Austrias menores. Cuando hablamos de los Austrias menores, estamos refiriéndonos a esos Austrias ya que están en un imperio decadente. Esta es Eugenia. Esta es Eugenia. Sabemos que los Austrias llegan a nuestra monarquía porque precisamente cuando doña Juana I de Castilla, mal llamada Juana la Loca, no accede al trono precisamente por sus problemas psiquiátricos, es llamado su hijo Carlos I, el que es el primer Austria que entra en el linaje castellano. Ahí sí, somos un imperio con Felipe II, como veíamos en Bella Burgartis, también es el imperio donde no se pone el sol, pero a partir de ahí, con Felipe III, con Carlos III, con Felipe IV, se llega, en este caso, a un periodo ya de degradación que se va a aumentar con Carlos II, el hechizado, y es por lo que se les llama los Austrias menores. Fíjate, en el caso de Carlos II, que se convierte en el rey, que la hace a ella su favorita dentro de ese gabinete de raros que tenían el hecho de, cuando hablamos de raros, estamos refiriéndonos hoy en día, con eso absolutamente superado, a enanismo, a raquitismo, pero podemos fijarnos en los cuadros de Velázquez, cómo refleja siempre esos enanos de la corte, esos enanos que estaban allí realmente en una vida de lujo, no tenían un sueldo, pero estaban percibiendo la misma vida de lujo que tenían sus reyes, las mismas fiestas. Todo el mundo dice que en el Alcázar de Madrid, en aquel tiempo, desde luego, esos reyes que no querían reinar, que dejaban a sus validos, dejaban al conde de Florida, dejaban al conde, en este caso de Lerma, por los precedentes, al conde duque de Olivares, en el caso de Felipe IV y de Carlos II, lo que hacen es, desde luego, exhibir a todas esas deformidades. Qué vidas, de todos modos, pero fíjate, Jesús, desde viendo... los 6 años, ¿no?, en la corte, y en una circunstancia, me imagino que bastante poco respetuosa, ¿no? Bueno, no creas. Una buena vida, en realidad, para la que le podía haber esperado en su entorno de origen, pero... Fíjate, hemos visto a Carlos II, el hechizado. Él mismo ya era uno de esos miembros. Tenemos que tener en cuenta que le llamaron el hechizado porque pensaban que su aspecto físico y su minusvalía psíquica tenía que ver con un hechizo, y que va, de los 11 matrimonios precedentes que se habían dado en su familia, 9 habían sido de consanguinidad entre tíos y sobrinos. Claro, la endogamia tiene estos problemas. Absolutamente. De hecho, cuando él nace, en este caso hay una crónica de un embajador francés, a Luis XIV, que le dice: el rey es pequeño, parece disminuido, tiene pústulas en el cuello, costras en la cabeza, asusta de feo, termina diciendo. Madre mía. Él mismo podría formar parte de ese gabinete de rarezas, de ese gabinete de curiosidades que tenía en la corte de los Austrias. Pero, sin embargo, desde luego que la hace a Eugenia su favorita entre todos ellos. Y, por supuesto, esta tendencia, y estamos viendo, Juan Carreño, el pintor de cámara precisamente de los Austrias, era de Avilés, y allí en Avilés es donde se refleja esa escultura de Eugenia. Por supuesto, previamente la exhibían, la llevaban, la traían. Hoy en día se ha hablado mucho sobre las enfermedades que tenían todos aquellos. Casi todos provenían, en el caso de Eugenia no, provenía directamente de su pueblo. Pero otros de los que llegaban a aquellos gabinetes provenían del manicomio de Zaragoza. Era un sitio con un ir y venir de ingresos que algunos acababan en la corte, otros volvían. Fíjate, estamos viendo ahora un opúsculo que Juan, en este caso Calzada, le hace a nuestra burgalesa, le hace contando lo que eran el relato de las deformidades, el relato de las maravillas, podían decir en un momento dado, que exhibían en este caso los protagonistas. Y le dibujan en ese opúsculo precisamente con las mismas fórmulas que en este caso un enano de los Medici habían hecho previamente en otra exhibición, en otro opúsculo, con un pájaro en la mano, con fruta en la mano. En el caso de Juan Carriedo, cuando la pinta exhibiendo vestida con un brocardo rojo como se llevaba en la época, les vestían muy bien, estaban con los atributos de lujo que tienen absolutamente todos, tenían todos allí en la corte. Ahí estamos viendo precisamente la corte en ese tiempo, en el siglo XVI-XVII, ese vestido rojo y la pinta desnuda. Tenemos que tener en cuenta que realmente hoy sabemos que tenía el mal de Prader-Willi,
nuestra burgalesa Eugenia Martínez, y en este caso lo que le llevaba es a raquitismo, a esa obesidad mórbida, a genitales muy pequeños, hipogonadismo, a los pies también muy pequeños y regordetes. Bueno, desde luego que relativizado hoy, lo que tenía era una malformación física, pero que en aquel tiempo era exhibida como curiosidad y muy importante. En algún caso las damas se hacían dibujar y pintar con ellos para exhibir todo lo contrario, para contrastar su belleza, su buen tipo, su exuberancia. Cuando vemos los cuadros de Velázquez de los enanos, les vemos muchas veces dibujados junto a perros. ¿Por qué? Porque así magnificaban precisamente esas formas, ese físico que tenían en la corte y a la cual habían llegado precisamente por ello. Bueno, apasionante esta historia, Jesús, pero cerramos capítulo para abrir página de carnaval más cercana a la actualidad y al momento en el que el carnaval, que tiene una historia muy antigua, como repasábamos ayer con Alfonso X, pero ha vivido todo tipo de épocas, ¿no? Ahora estamos retomando el carnaval después de casi 2 años de parón, pero ha habido muchas épocas en las que ha estado hasta prohibida la celebración del carnaval. Claro, y de hecho es una fiesta pagana que no se ha llevado bien tradicionalmente con el cristianismo, sí que ha coexistido. Hay que tener en cuenta que, por otra parte, lo decía Alfonso ayer, al final, aunque en 1937, sobre todo en el tramo de la Edad Moderna, se prohíbe la celebración del carnaval, en los pueblos realmente se seguía celebrando, se seguían juntando. Tenemos aquí también las noticias del salón de recreo en el Teatro Municipal o del casino, como lo disfrazaban, no voy a decir disfrazaban porque es precisamente una redundancia sobre lo que estamos haciendo, pero de alguna forma lo mimetizaban con un baile de sociedad, pero donde realmente se disfrazaban, realmente estaban celebrando el carnaval también en el Club Ciclista, que además acababa de comenzar con la sede. Pero fíjate, estamos viendo, por ejemplo, el bando de don Timoteo Arnaiz en 1858. Él firma y comienza el encabezamiento con el bando del alcalde democrático, es uno de los periodos democráticos de nuestro país, con 8 años de democracia, y es fascinante porque refleja cómo y hace un mandato de que la gente puede pasear por la calle con careta hasta las 12 de la noche. Le preocupa mucho que no se exhiban símbolos de maestros de la iglesia o de militares, que no se lleven sables ni elementos puntiagudos y que tampoco se lleven espuelas. Es muy importante que no se lleven espuelas. Y a partir de ahí no permite, por ejemplo, lanzar confeti, no permite hacer arengas públicas. Y una cosa curiosísima, que aunque alguien cometa un delito y alguien falte, no se le puede quitar la careta salvo que sea la autoridad. Es fascinante el bando de don Timoteo Arnaiz. Eso en pleno siglo XIX, pero vamos a ver imágenes más recientes. Hemos visto la espadería y las llanas. Viajamos hasta los 80 ahora. Claro, y no es baladí, porque precisamente esa prohibición del carnaval hace que no haya una tradición real ya en Burgos de celebrarlo, salvo sobre todo en los pueblos con esas hojuelas o esas orejuelas, dependiendo de la zona, así se pronuncia y se llaman, y desde luego que a partir de 1987 son unos bares de las llanas los que toman la iniciativa. Cuidado, en Gamonal comenzaba a pergeñarse también antes incluso una serie de celebraciones muy de disfraces, quizá muy endogámicas de las peñas, pero que tenían que ver con el carnaval. Y es sobre todo ahí, en 1987, cuando la espadería, el bar La Espadería, la Luna y en este caso el Las Rivas se unen, ponen un fondo ¿para qué? Para alquilar un autobús y que allí la gente pueda maquillarse. Hay unos maquilladores profesionales que maquillan a la gente y la disfrazan. Por eso estamos viendo imágenes reales de aquellos primeros carnavales con disfraces nada sofisticados. La gente se iba a casa, cogía un cucurucho, cogía un plástico, una bolsa de basura, como estamos viendo. A mí estoy emocionado porque estoy viendo el Parris, que acaba de cerrar, estoy viendo en una cafetería de detrás la sala de juegos Aíncar a la izquierda, sitios ya que han desaparecido, pero que nos llevan a esa memoria, ¿no? Y vemos sobre todo eso, un disfraz muy auténtico con las cosas que había en cada casa. Y fíjate, la comparsa, precisamente las chirigotas de la Peña Recreativa Castellana, en 2018 cumplieron 30 años pronunciando y cantando esas chirigotas en la catedral. Son desde luego de los más longevos en nuestro carnaval, haciéndolo muy bien. Fíjate, una noticia en la cual el concurso de disfraces de Galerías Preciados. Eso suena
decimonónico absolutamente. Y por supuesto, bueno, pues ese carnaval ya hoy más consolidado, sobre todo porque esa iniciativa que tuvieron algunos hosteleros a nivel privado y también en Gamonal se iba pergeñando, la recoge Cristino como concejal, que era entonces del ayuntamiento, y es Cristino el que ya la dota de una programación oficial, de unos fondos y de una proyección hasta nuestros días, por supuesto. Siempre tenemos que recurrir a Cristino al final, y más hablando de carnaval. Ayer mismo le veíamos en su taller ultimando los detalles de menuda sardina ha hecho, de la más sardina espectacular, maravillosa, es algo espectacular. increíble. Y luego vamos a estar con Gerardo y una chirigota. Quédate porque dentro de un ratito vamos a conectar en directo. Antes vamos a hablar de una anécdota, ¿no, Jesús? Una Muy intervención divertida. sobre una de nuestras figuras. Esto también nos sirve para ver cómo nuestro Cid, en la Plaza del Cid, es desde luego el nuestro y el más significativo, pero previamente, en 1921, Anna Hyde Huntington, que es mujer precisamente del presidente de la Sociedad Hispana y que la Sociedad Hispánica en Estados Unidos, y que precisamente se han desplazado a España, a Sevilla, para participar en la Feria Hispanoamericana, regala a Sevilla una gran estatua del Cid campeador. No se parece nada al nuestro, tiene el pelo corto, pero eso sí, nos hace recordar cómo las estatuas ecuestres se interpretaban. Tiene una pata delantera en el suelo y la otra levantada como el nuestro. Eso significa que muere en la cama, pero por heridas. El otro día de lo batalla. repasábamos, la simbología que, Claro. que conllevan las estatuas secuestres. Mira, lo teníamos que retomar ahora. Vamos a ver Pero- el tercer tramo, esas estatuas del Cid, Jesús. Fíjate, en el caso de la estatua de Anna Huntington en 1921, es esta que hace con un modelo que está ahora mismo en Nevada, partiendo de un modelo que está en Nevada, pero también a lo largo del tiempo se instala otra frente a la Sociedad Hispánica de Nueva York, se instalan otras en diferentes ciudades americanas, y de esta se hace una réplica que es la que se exhibe en Valencia precisamente por Juan de Ábalos, que es el autor de nuestra estatua de Diego Porcelos. Es, en este caso, es la artista Lorque, una artista que cubre todas sus esculturas con ganchillo, la que, después de intervenciones como esta que estamos viendo en Wall Street, hace, no tiene nada que ver con el carnaval, pero recoge esa tendencia que Bueno, tiene, es un disfraz de alguna manera un disfraz también de a la alguna forma, estatua, ¿no? y esos ganchillos, esa forma de tejer de ella, le lleva a cubrir al Cid de Sevilla como lo va a hacer aquí. Vamos a ver esas imágenes. Jesús, aquí ponerle el pañuelo ya supuso una polémica y sin embargo en este caso, ¿no? Sí. Bueno, allí también porque ella se lo quería hacer a Fernando III, pero como sabemos, nuestro Fernando III, que es precisamente el impulsor de nuestra catedral, es el que toma Sevilla en la Reconquista, allí está enterrado con doña Beatriz de Suabia, y parece ser que para los sevillanos era ya como un sacrilegio a quienes había levantado el yugo durante la Reconquista que lo tejieran de ganchillo. Le dieron a nuestro Cid, que parece que a los sevillanos les parecía menos sacrilegio. Bueno, se les ve sorprendidos, ¿eh? Sí, se quedan absolutamente alucinados viendo la imagen y, por supuesto, bueno, pues es una intervención más dentro de la modernidad, dentro de otro ámbito, y ahí está, ¿no? Desde luego que no era nada perenne y que se quedó durante un tiempo para la exhibición de lo que ella ha llegado a cubrir incluso edificios de ganchillo. Por lo tanto, desde luego que, bueno, pues una intervención más. Muy interesante. Jesús, muchísimas gracias, como siempre. A ti, feliz carnaval a todo el mundo. Eso es, que disfrutes del carnaval y te esperamos, como siempre, el próximo jueves, que será cuando retomemos. Hoy hemos abierto un paréntesis. La semana pasada hablamos de cine y dijimos que iba a haber una segunda parte, pero nos tocaba hablar de carnaval porque estamos en el momento. Así que la semana que viene hablamos de la historia más reciente del cine en la Nos acompañará capital. Luis de Juan, que es precisamente el último operador que queda de cine, y nos contará todas sus vivencias a pie de sala, a pie de cámara y a pie de reproductor, por supuesto. Nos vamos a ir enseguida, en cuanto tengamos la conexión con Gerardo de Mateo, que está en el bar El Refugio, con una chirigota que va a ser protagonista, sin duda, en estos carnavales, igual que lo ha sido nuestra Historias de la Burgati de hoy. Jesús, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves. En 8 Magazine, cuando faltan 10 minutos para que sean las 6 de la tarde, conectamos en directo con Gerardo de Mateo, que esta semana está muy volcado en el carnaval. Si ayer veíamos la sardina que ha elaborado Cristino Díez para quemarla el martes, hoy, Gerardo, buenas tardes, estás con otros protagonistas también de este carnaval.
Claro que sí, cojones. Ahora tengo que decir eso que dicen los de CAI. Entonces, ahora nos vamos a ser como un poco gaditanos de Burgos, porque tenemos una sorpresa, pero ojo que mañana también vamos a hablar de carnavales, que estaremos en Poza de la Sal. O sea, ha sido una semana muy carnavalesca, luego llegará el miércoles y ya pues tendremos que hablar de otra cosa, de la Semana Santa, que ya la tenemos también muy cerquita. Pero antes, pues todo el mundo conoce, bueno, pues que desde muchos años en Burgos, la Peña Recreativa Castellana, pues hacía esas chirigotas que en Burgos no estábamos muy acostumbrados hace años. Bueno, pues ya cada vez más son la gente, obviamente de Andalucía, pues la que quiere vivir sus propios carnavales. Y aquí tengo a una comparsa que va a dar mucho que hablar, estoy seguro de ellos, porque yo creo que se lo merecen, llevan mucho tiempo esperando, les ha pillado una pandemia por el medio, pero yo creo que este año va a ser la delicia de todos. Juan Carlos, muy buenas. Muy buenas. Ganas hay, ya se os ha visto. Buah, estamos a tope ya. Bueno, cuéntanos cómo surge vuestra chirigota. Creo que sois cada uno de una padre y una madre, pero mucho gaditano. Sí. Aproximadamente la mitad del grupo somos gaditanos. Yo soy del Puerto Santa María, tenemos personas de San Fernando, muchas personas de Arco. ¿Tienes casa en el puerto? Por supuesto. Es que tengo una boda el 15 de julio de mi amigo el chino, que estará ahora viéndonos, y oye, todavía no tengo hotel. Bueno, pues nada, yo todavía no estoy de vacaciones en esa fecha, pero si la pospones 2 semanitas nos vamos de boda. Mira, a ver, chino, si nos cambia la boda, porque va a ser una boda en el puerto, o sea, fino, ¿eh? Y a la despedida soltera también me apunto. Bueno, a lo que estamos. ¿Cómo surge la chirigota? Bueno, pues nada, pues somos eso, un grupo de muchas personas de Cádiz, de Burgos, tenemos compañeros de Extremadura, de Canarias, de muchos sitios. Y bueno, pues tenemos una cosa en común, y es que nos pierde el carnaval. Y nada, pues empezamos formando un pequeño grupo, cada vez iban apuntando más gente, cada vez iban teniendo más gente el veneno del carnaval, y nada, ya somos un grupo que estamos ya cercanos a la veintena. Es un grupo extraordinario. De muchas edades, que también es bonito. Los niños les tenemos por aquí, que también hoy es jueves de todos y hoy es su día. Exacto. Bueno, no sé yo si el que os ha diseñado el traje ha pensado mucho que esto es Burgos. Bueno, No, la verdad que no. Tenemos a las 2 costureras aquí en el grupo que son, vamos, magníficas, que la tenemos aquí Lo digo por frío, lo digo por el frío, ¿eh? Tenemos a Belén y a Laura, pero claro, nosotros como venimos del sur tenemos ya el calor impregnado y nada. Vamos recargando cuando nos vamos de vacaciones para abajo y en invierno los vamos soltando. Bueno, creo que pocas entrevistas te han hecho, porque como sigas yéndote para atrás me voy a dar con todo el techo aquí y vamos a acabar... Es verdad, vamos a adelantarnos un poquito. Que el carnaval es eso, es alegría y jolgorio y acercarse a la gente, ¿no? Por supuesto. Y a ver si te plantas ahí los pies. Escúchame, Juan Carlos, ¿cuántas chirigotas habéis compuesto este año? Pues este año tenemos esta chirigota, lo que pasa es que ya hemos hecho un grupo ya como definitivo, porque cada año íbamos cambiando el tipo, íbamos cambiando componentes y ya esto es como más serio. ¿Cuántos temas habéis creado? Bueno, pues temas muchísimos. Tenemos un par de pasodobles, tenemos unos 7 u 8 cuplés, tenemos el tanguillo, tenemos muchísimas letras. Pero escúchate porque, Neca, esto es pura actualidad. Y si no, escucha, o sea, más actual que lo que vamos a escuchar ahora en 20 segundos, no lo hay. ¿A que sí, maestro? Por supuesto. Vamos a escuchar esto actual de esta mañana. Venga, vamos. 1, 2, 3 y... ¡Ay, qué casualidad! Va de otra guerra mundial. El Putin no respeta ni que estamos en carnaval. Riao, riao, riao. Pues mira, si esto es actual, que la tenemos ahí, Juan Carlos, como quien dice, ¿no? Calentita, calentita, recién salida del horno. Bueno, escuchadme, ¿dónde os podemos ver los burgaleses durante todos estos días hasta el próximo miércoles, martes? Pues a nosotros prácticamente en cualquier esquina intentamos estar, nos encanta muchísimo estar en la calle y en cualquier bar al final en plan amigos vamos y cantamos allí, nos tomamos algo y de forma improvisada empezamos a cantar. Hay que ser agradecidos en la vida y hay que dar las gracias al bar El Refugio de Castañares, que es quien nos deja ensayar todos los días que queréis, ¿no? Exactamente. Fueron los primeros que confiaron en nosotros y nos cedieron de forma desinteresada la parte arriba del local para que pudiéramos ensayar con total intimidad y la verdad que nos han tratado estupendamente. Anda, que vosotros con la gracia que tenéis, imagínate que le digáis a vuestra familia, hemos creado una chirigota, ¿y dónde ensayáis? En un refugio. Y en un pueblo de Burgos. Es que nadie se lo cree. En un refugio de la montaña, ya, como el que dice, ¿no? Exacto, nadie se lo cree, pero bueno, aquí estamos trayendo un trocito de lo que tenemos abajo. Otra parte importantísima es la música, ¿no? Sí. Tenemos 3 artistas en la guitarra, otro artista en la caja, con el bombo, con el cajón, con todo.
y por casualidad ninguno es andaluz. Mira, un extremeño... ¿Cómo que no, cojones? Dice. Bueno, Bueno, me refería a ninguno de los tres guitarras. La percusión sí, es así. La percusión es totalmente andaluza. Bueno, pues nos quedan 2 minutitos. ¿Qué te parece, Neca, si escuchamos uno de los temas que vamos a escuchar por las calles de Burgos este carnaval, dedicado, como no, a Burgos y dedicado a nuestra catedral, ¿no? Así es. Bueno, me voy a posicionar y va por ustedes. Venga, vamos ahí con esta chirigota magnífica, Los Carnavaleros. Para el COVID se están poniendo, por lo visto tienen efectos secundarios, y algunas personas tienen ya mucho miedo, porque creen que durarán 2 telediarios. De poco sea tienen unos cuchillos, tenedores y cucharas por todo el brazo. Yo me puse la vacuna el bote entero y a la catedral me fui a dar un paseo y estando con mi colega se puso blanco porque me quedé pegado a peregrino que hay en el banco. Anoche me enrollé con una chiquilla y era una vieja con mascarilla. Pues Neca, nosotros nos quedamos aquí escuchando esta chirigota. Ya cuando queráis podéis despedir el programa. Eso sí, hoy con mucha alegría. ¡Vamos allá! Carnaval de Cádiz hasta Burgos. No os lo perdáis durante todos estos días. Gerardo, te vemos mañana en Poza y a ustedes aquí en 8 Magazine. Por cierto, vamos a hablar mucho de Poza mañana. Hablaremos de los almendros de flor y con Gerardo del carnaval, pero también estará, para poner un poco de orden en nuestra mente, nuestro psicólogo de cabecera, Fernando Pérez del Río. Todo eso mañana a partir de las 4:30. Hasta entonces.